Bueno chicos, bienvenidos a la cuarta y última parte de este módulo número uno en el que veremos el panel de pinceles. Aprenderemos sobre la configuración de cada pincel y a importar nuevos pinceles provenientes de la página del fabricante de este software. El panel de pinceles se encuentra en la parte lateral izquierda de nuestro lienzo y se puede configurar a una o dos filas como vimos en módulos anteriores. En este panel de pinceles generalmente vienen unos pinceles por defecto. En este momento yo ya tengo configurado los que más utilizo. Para seleccionar cada pincel, llevamos el cursor o el lápiz sobre el pincel que queremos utilizar y damos clic para habilitarlo. Para ir a la configuración de cada pincel por separado, vamos al icono de arriba, damos clic allí y nos va a abrir este panel que contiene la configuración avanzada y básica de cada pincel que vamos seleccionando. Como ven aquí nos muestra el icono del pincel que seleccionamos, también nos muestra el nombre del pincel, la función y nos da un ejemplo de cómo quedaría el trazo al momento de utilizarlo. También tenemos aquí la configuración del tamaño del pincel, podemos agrandarlo o achicar el trazo. Como ven arriba, se va mostrando cómo se vería el trazo con este tamaño dado al pincel. También tenemos el flujo, que es qué tan seguido se va realizando el trazo con el pincel. Entre más achicamos, tenemos menos flujo y entre más llevamos hacia el extremo derecho, se va dando un mayor flujo o corriente del el mismo trazo en sí. También tenemos el parámetro de fuerza que va a determinar qué tan marcado va a ser el trazo que realizaremos con esta configuración y con este pincel en concreto. Entre más a la izquierda se verá menos marcado el trazo y entre más a la derecha tendrá un poquito más de consistencia el trazo con este pincel. Como ven, entre menos fuerza configuremos a este pincel, también se va perdiendo lo que es la cola del trazo, por lo que puede influir en qué tan rápido pintamos o qué tan fuerte tendremos que presionar el lápiz contra la tableta digital que estemos utilizando. Podemos restablecer cada parámetro yendo sobre la parte inferior donde dice restablecer. Damos clic allí y luego en aceptar volverá a los parámetros que tiene este pincel por defecto. Cada pincel también tiene opciones avanzadas, exceptuando algunos pinceles que solo tienen la función básica. También tenemos las opciones avanzadas para configurar más parámetros para cada pincel individualmente. Aquí tenemos, como ven, parámetros de configuración de presión. Aquí tenemos tamaño compresión fuerte, tamaño compresión ligera, flujo compresión fuerte, flujo compresión ligera. Esto va a determinar qué tan amplio y qué tan compacto será el trazo al momento de estar pintando. Estos valores y porcentajes también van a afectar qué tan fuerte tendremos que presionar el lápiz para crear el trazo utilizando las configuraciones que le hayamos dado a cada uno de nuestros pinceles. Generalmente yo los uso con la configuración que viene por defecto para cada pincel, con ciertas variaciones que hago con algunos pinceles y dependiendo del trazo o dependiendo del objetivo que quiera conseguir con un pincel determinado, voy moviendo algunos parámetros. Eso lo pueden ir ustedes haciendo a medida que vayan dibujando, a medida que vayan conociendo el programa, pueden ir jugando con estos valores para ver qué configuración es la que les funciona a ustedes. Como segunda opción avanzada tenemos el parámetro de sello en el que nos permite jugar con la configuración de espaciado del trazo. Esto va a ir dando espacios entre cada pincelada. Como pueden observar arriba, se va a ir desplegando de esta manera, ¿sí? Pero les recomiendo pues que lo dejen como está por defecto, a menos que quieran conseguir algún efecto especial con este valor o este parámetro espaciando el trazo del pincel. Si no, si realmente lo que quieren es utilizar el pincel como ya viene, déjenlo como está para que sí se vea como un trazo de pincel más natural.
Tenemos también la redondez, que lo que va a hacer es redondear los contornos del trazo de este pincel, ¿sí? Como pueden observar, ya no se riega tanto hacia los bordes, sino que va a ser un poquito más compacto. Pero como pueden observar, también pierde un poco lo que es la fluidez del trazo en sí. La cola del mismo pincel se va perdiendo. Y tenemos el parámetro de rotación, que lo que va a permitir es que el pincel gire sobre su eje para conseguir un efecto como que nosotros mismos estuviésemos girando nuestro pincel en la mano. Pueden observar arriba, a medida que vamos moviendo el parámetro de rotación, el trazo va girando también. Esto le da otra perspectiva al trazo y podemos ir jugando con esto a medida que vamos pintando, dependiendo de la zona que estemos pintando o dependiendo del efecto que queremos conseguir. Aquí nos permite también la dinámica de rotación en base a este parámetro de arriba de rotación, si lo que queremos es que gire el trazo o que lo configuremos controlando mediante la inclinación del lápiz. ¿Sí? A medida que vamos inclinando el lápiz en nuestra tableta gráfica, entonces el trazo irá cambiando, irá girando. Como en este momento lo estoy haciendo con el mouse porque no tengo la tableta encendida, no se va a ver mucho la diferencia. Así que lo voy a dejar en girar trazo para que el trazo quede justo como viene por defecto. Aquí en las últimas configuraciones tenemos la configuración de forma, que es esta que está aquí. Es la forma del trazo de este pincel. Podemos deshabilitarlo y como ven, quedará solo como un pincel redondo, ¿sí? El trazo cambiará, ya no tendrá ese efecto de una pincelada natural, por ende vamos a dejarlo habilitado. Ustedes pueden incluso conseguir formas y textura de cada pincel e importarlos a un pincel dentro de este panel. Como ven, aquí nos da la opción de importar para cambiar lo que es la forma del pincel. Esto lo pueden hacer cuando ya tienen un conocimiento más avanzado de este programa y pueden ustedes crear sus propios pinceles e importarlos o bien conseguirlos en algunas páginas gratuitas o también pueden conseguirlos en páginas de pago. Y aquí como última opción tenemos la opción de habilitar la textura. Aquí lo que hace es que cambia la forma por la textura del pincel y como van a ver aquí arriba, van a observar que cambia totalmente. Ahora tenemos un poco más de espaciado del pincel, ya no parece un trazo de pincel como tal, sino que lo que utiliza es la textura de cada cerda de este pincel. También tenemos la configuración avanzada de aleatoriedad, que nos va a arrojar estos parámetros para este pincel, en el que nos permite cambiar lo que es el tamaño, también el flujo y la rotación. Y también, como última opción, el espaciado. Podemos ir jugando con estos parámetros y el trazo también irá cambiando, ¿sí? Estas opciones, más que todo, las recomiendo para lograr ciertos efectos en su dibujo. Si luego quieren volver a la configuración original del pincel, pues simplemente restablecen todos los valores y volverá a estar como venía desde el momento en que lo importaron al programa. Todas estas configuraciones están disponibles en cada pincel que ustedes habiliten. Como les mencioné, algunos pinceles solamente van a tener la opción básica de tamaño y opacidad. El tamaño, pues, aumenta el tamaño del trazo y la opacidad, en efecto, va a ser lo que es la función de transparencia del trazo, ¿sí? Entre más a la derecha se va a ver mucho más y entre más a la izquierda va a estar mucho más transparente el trazo. También tenemos pinceles como lo que son las gomas o borradores. Tenemos la goma suave, que lo que va a permitirnos es ir borrando de poco a poco, causando este efecto de difuminado en lugar de borrar todo el trazo en sí, que esto sí lo va a conseguir la goma dura.
Como ven, estos dos pinceles solamente tienen las configuraciones básicas de tamaño y pues aquí esto nos habilita lo que es la cantidad borrada, ¿sí? Cantidad borrada para ver qué qué tan disperso es el trazo para ir borrando lo que queremos borrar. Por ejemplo, ahora que habilitamos goma dura, pueden observar que apenas pasamos sobre el trazo va a ir borrando inmediatamente, mientras que la goma suave va a causar un efecto de difuminado en el borrado. Este es un pincel que yo utilizo mucho, lo que es la goma suave, para borrar ciertas cosas y lo utilizo mucho al momento de estar haciendo luces y sombras. Cuando realizo trazos con colores oscuros, y también trazos con colores muy claros para lograr ese efecto de luz y sombra en los personajes. A veces utilizo bastante esta goma suave para ir borrando un poco el margen de esos trazos para que se consiga un efecto más suave de el contraste entre la luz y la sombra y que no se vea tan marcado. En fin, esta es la forma de configurar cada pincel. No les puedo dar una configuración como tal para cada pincel porque eso depende tanto de ustedes como de lo que dibujen, lo que ilustren, su estilo de dibujo, su estilo de ilustración y también va a depender de los efectos que ustedes quieran conseguir con cada pincel. Incluso a veces tengo configuraciones que voy cambiando a medida que voy realizando alguna ilustración. Lo utilizo con la configuración por defecto y en otra ilustración hago algunos cambios en los parámetros para lograr cierto efecto para esa ilustración en concreto. Así que esto va a depender de ustedes, lo que ustedes quieran lograr y ya les tocará pues jugar con los valores para lograr el efecto o la forma del trazo que desean o necesitan. Ahora vamos a ver dónde está la biblioteca de pinceles para ver otros pinceles disponibles que podemos utilizar. Para eso nos vamos sobre el icono de la derecha en la barra o en el panel de pinceles, damos clic ahí y nos va a abrir, esto sí demora un poquito, ahí está lo que es la biblioteca de pinceles. Esta es la biblioteca de pinceles en el que tengo los pinceles básicos, que son los que utilizo con mayor frecuencia y son los que están aquí. Y también tenemos el pincel heredado, los pinceles heredados. Cuando ustedes instalan el programa por primera vez, estos son los pinceles que van a aparecer aquí. ¿Sí? No van a tener ni este de aquí. Solo les va a aparecer los pinceles heredados, que son como los pinceles básicos. En esta biblioteca de pinceles se van a ubicar todos los pinceles que ustedes vayan instalando, que vayan importando al programa y se van a ir ubicando aquí. Cuestión de que si alguno de los pinceles que están aquí no cumple sus necesidades al momento de estar pintando o ilustrando y desean conseguir algún efecto especial con otro tipo de pincel, se van a la biblioteca de pinceles y buscan el pincel que ustedes desean utilizar. Para arrastrar un nuevo pincel de la biblioteca de pinceles hacia el panel principal, lo que vamos a hacer es ir sobre el pincel que queremos arrastrar, por ejemplo, este, damos clic y sin soltar lo arrastramos hasta allá. Y aquí lo ubicamos en la parte que queremos, ya sea al final o lo ubicamos entre los pinceles que están aquí. Y aquí quedó, ¿sí? Aquí quedó el pincel que importamos desde acá hacia la barra principal de los pinceles. Y así sucesivamente, ustedes van buscando los pinceles que desean llevar hacia el panel principal y lo arrastran hasta allá. Ahora, para importar nuevos pinceles desde la página del fabricante, vamos a ir a la página del fabricante. Ok, estos pinceles que están aquí, la mayoría los instalé ya desde la página del fabricante porque al momento de instalar el programa vienen muy pocos. Así que vamos a ver el proceso para importar todos estos pinceles. En la página del fabricante nos vamos a la sección de extras y en extras puedes buscar cepillos. También hay texturas, también hay imágenes, iconos o bien activamos en todo. Vale, el último pincel que yo importé a mi biblioteca fue este de aquí. Así que hay nuevas extras que son estas texturas o estas fotografías para sacar
lo que son paletas de colores. También tenemos este pincel, este es de aquí, y tenemos paletas de colores para importar al editor de color, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también tenemos pinceles en forma de hojas que nos ayudan a ilustrar lo que son follajes o naturaleza, ¿sí? Para hacer lo que son arbustos, árboles, etcétera. Voy a descargar los que no tengo, que son este de aquí, este, este y este último de hojitas. Bien, ahora vamos a importarlo al programa. Para eso, con el programa ahí, vamos a abrir nuestra carpeta de descarga. Estos son los pinceles que acabo de descargar de la página. Bien, ahora dando clic sobre uno, lo arrastro hacia la aplicación y luego lo suelto aquí. ¿Sí? Voy a bajar y voy a soltarlo aquí. Bien, ahí ya se agregó el nuevo pincel. Ven que es fácil. Ahora vamos a arrastrar este y voy a soltarlo aquí también. Ahí se agregó. Ahora este último, ¿vale? Ahí se agregó también. Y ahora vamos a importar el último, que son las hojas, los pinceles en forma de hojas. ¿Vale? Vamos a soltarlo aquí. Y ahí están. ¿Sí? Ahora, como ven, podemos utilizar esto. Pueden observar, ya vienen así, solo de marcar. Y esto nos va a ayudar mucho a rellenar lo que son paisajes, etcétera, y no estar pues dibujando cada hoja por separado, dándole detalles de luz, sombra, etcétera. Estos pinceles también son reactivos a la presión. Si doy una pequeña presión, las hojas se ven bastante pequeñitas, y si presiono más fuerte, pues ahí van saliendo con mayor tamaño. También podemos crear pinceles personalizados a partir de pinceles que ya tenemos disponibles aquí en la biblioteca de pinceles. Por ejemplo, voy a seleccionar este y voy a ir sobre la ruedita que está aquí a la derecha y voy a ir sobre la función de nuevo pincel. Ahora, el nuevo pincel lo voy a dejar aquí en donde sale por defecto. Le voy a dar a aceptar y se va a crear este icono de pincel personalizado. Ahora vamos a dar doble clic para abrir las opciones de este pincel y podemos ir cambiando valores y parámetros para cambiar la forma en que se realiza el trazo con este nuevo pincel, ya que si no sería una copia del que ya teníamos seleccionado. Bien, vamos a ir jugando para ir cambiando. Voy a borrar aquí y voy a ir cambiando ciertos parámetros para crear nuevos efectos de este pincel. Aquí en forma podemos importar una forma o bien podemos cambiarlo dando clic sobre la imagen en negro. Vamos a elegir alguna de estas formas que nos permite utilizar. Voy a seleccionar esta de aquí. Y bien, vamos a probarlo como está para ver qué tal este nuevo pincel. Y como ven, da un efecto de splash diferente al que teníamos por defecto. Vamos a aumentar el tamaño. Y como pueden observar, da un efecto de splash al momento de crear pinceladas sobre el lienzo. Comparándolo con el original, está un poco más disperso. Como ven, este trazo de aquí comparado con el de acá está un poco más disperso. Y así ustedes pueden ir jugando con las configuraciones en base a cada pincel que tienen aquí, clonándolo y cambiando los parámetros y dejándolo como un pincel personalizado. También pueden importar pinceles de otros creadores para eliminar un pincel, ya sea que no les gustó el resultado. Seleccionan el pincel y van nuevamente sobre la rueda para poder eliminarlo. Arrastran, dan clic sobre la ruedita y sin soltarlo arrastran hacia el bote de basura donde dice borrar pincel. Aquí nos va a pedir confirmar, damos a aceptar
y listo, se ha eliminado ese pincel que habilitamos de manera personalizada. Y con esto concluimos esta clase sobre el panel de pinceles y también damos por finalizado el módulo número 1 de este curso. Entonces te espero en el módulo número 2 para hablar y ver lo que es el editor de color y las paletas de colores.